En el capítulo anterior presenciamos cómo Dios maldijo a Caín y cómo éste alimentó su maldición sellando su pacto impío con Lilith. Vimos la alborada de Enoch y el auge de la segunda generación. Hoy presenciaremos el nacimiento de los vástagos antediluvianos, la semilla que forjó la segunda ciudad. Observaremos el estallido de una rebelión sangrienta que engendró a dos de los más sangrientos clanes, los viscerales Shimixe y los blasfemos Baali. Y nos internaremos en los comienzos de los conflictos que desembocarán en una guerra sigilosa que terminará devorando la esencia misma de Gaia. Continuemos con la cronología completa del mundo de tinieblas. Episodio 3. Los vampiros antediluvianos. La rebelión de sangre. 8000 a 6300 a.C. en el lejano oriente. Los 5 emperadores Huan Kuei establecen las primeras 5 cortes. Las 5 cortes son fuertes en su iniquidad y apenas se comunican entre ellas. Aunque las hostilidades no se han hecho presentes, cuando se producen sacuden el cielo y la tierra. En la futura China, la capital de la corte del emperador amarillo se instala en la zona donde se construirá, en el futuro, la ciudad de Chang'an. A pesar de los múltiples cambios de capital en el imperio chino, la corte siempre permanecerá en esta ciudad. Para los futuros Huan Kuei, la no vida se convertirá en una batalla nocturna por la supervivencia, presionados por las cortes del norte y de los reyes Yama y sus huestes. De vuelta al Medio Oriente. 3500 a.C. Los hijos de Seth construyen la ciudad de Uruk y comienzan a expandir su territorio en la Baja Mesopotamia, construyendo las ciudades de Ur, Nippur, Ashur y Kish, entre otras. Durante este periodo, Irat se obsesiona con la idea de purgar su cuerpo de toda maldad y, ocultando sus actos de la vista de Caín, recluta un oráculo mortal conocido como el Anciano y usa la disciplina de Protean para tratar de extraer la bestia que reside en su interior. Este experimento hace que Irat expulse de sí mismo una terrible masa de repugnancia y horror que se convierte en el alimento involuntario de el Anciano. Irat, que sospechaba que el Anciano podía llegar a ser poseído por la bestia, se dispone a asesinarlo, descubriendo con sorpresa que el Anciano no presenta ningún síntoma de corrupción relacionada a la maldición de Caín. Para entender mejor este enigma, Irat solicita la ayuda de su hermano Enoch, que, atraído por la idea de haber encontrado un nuevo tipo de poder, trata de beber la sangre de el Anciano y descubre involuntariamente cómo convertirlo en vástago a través de el abrazo. El Anciano, que fue transformado en vástago en contra de su voluntad, sería inmune a los efectos de la bestia y demostraría un gran dominio sobre las disciplinas de Protean, animalismo y dominación. Por temor a las acciones de Caín, Irat y Enoch mantienen la existencia del Anciano en secreto, y que, aunque no había comprendido el oscuro mundo al que había sido introducido, dedicaría sus próximos años a buscar una cura para la maldición de Caín. Es posible que luego de vivir algún tiempo en las sombras, el Anciano aceptara la naturaleza de su maldición, aceptando a la bestia para enaltecer la superioridad de los vástagos como depredadores naturales de la humanidad. 3300 a.C. El poder innato para cambiar la realidad de la floreciente población humana de Oriente se combina con un culto generalizado a los antepasados, creando una divergencia de la realidad que debilita el velo de la Umbra. Esto permitiría que espíritus de ancestros sabios y santos comiencen a aparecer en Gaia para ayudar a sus descendientes, tomando el cuerpo de algunos guerreros caídos en combate. Los efectos de esta transición son profundos y se extienden hasta la amnesis, creando historias contradictorias sobre el pasado del mundo. Durante este periodo, los hijos de Seth desarrollan el primer sistema de escritura cuneiforme, y la cultura sumeria comienza a predominar en la Baja Mesopotamia. En Grecia comienza a florecer la civilización cicládica. 3250 a.C. Un guerrero cazador llamado Ra descubre su potencial como mago y usa sus poderes para conquistar algunas ciudades del Valle del Nilo, unificando varias tribus de la zona bajo su mandato y estableciéndose en este territorio. Con el paso del tiempo, los habitantes del Valle del Nilo reconocen a Ra como un dios,
y este toma ventaja de esto para crear las bases de un nuevo imperio, Egipto. Durante este periodo, Ra tiene 2 hijos, Geb y Nut. Y con el fin de mantener pura la línea de sangre de los reyes de Egipto, prohíbe que estos tengan descendencia. No obstante, Geb y Nut rompen las reglas de su padre y hallan la manera de extender la línea de sangre de Ra, engendrando 2 hijos, Sut-tet y Osiris. Al enterarse de la desobediencia de sus hijos, Ra ordena enterrar vivo a Geb y asesina a Nut, dejando su cadáver para que se convierta en alimento de cuervos. Luego de esto, Ra protege su línea de sangre y adopta a sus nietos Sut-tet y Osiris, que luego de descubrir la verdad sobre la muerte de sus padres, cuestionan las acciones de Ra. Sut-tet, que rechaza completamente el gobierno de su abuelo, es desterrado de Egipto. Y en su ausencia, Ra elige a Osiris y su descendencia como herederos legítimos del imperio de Egipto. Luego de estos eventos, Osiris recibe el permiso de su abuelo y se casa con una poderosa hechicera llamada Isis, dando a luz posteriormente a 2 hijos, Horus y Anubis. 3200 a.C. Ra fallece y Osiris se convierte en el nuevo rey de Egipto, nombrando a su abuelo como dios del sol y haciendo que todo Egipto lo adore como tal. Es durante este periodo que Sut-tet regresa a Egipto y se reencuentra con su hermano Osiris, que siguiendo la ley de su nuevo reino destierra nuevamente a Sut-tet. Luego de estos eventos y para dejar atrás su pasado, Sut-tet adopta el nombre de Set. Osiris, que logra hacer que el imperio de Egipto crezca y forja alianzas comerciales con los habitantes de la primera ciudad, llama la atención de Caín, que decide viajar a Egipto para conocer más sobre esta cultura. Es posible que durante este periodo Enoch creara las tablas del destino, tablillas de arcilla que se presume contenían las leyes que debían seguir los hijos de Seth en el imperio de Caín. Es posible que durante la ausencia de Caín, Silah descubriera la existencia de el anciano, y luego de confrontar a Irad y Enoch por sus acciones, estos le revelaran cómo crear nuevos vástagos a través del abrazo. Con este conocimiento, la segunda generación decide crear a una tercera generación de cainitas, descendientes de Caín. Se presume que Enoch es el primero en abrazar. Lo hace con una joven de nombre Arikel, a quien conocía gracias a su trabajo como escultora y quien al convertirse en vástago demuestra gran control sobre las disciplinas Auspex, celeridad y presencia. Luego de esto, Enoch convierte a los arquitectos Malkaf, a quien conocían como el Demente, y Ventru, a quien Enoch le elige para ser su mano derecha. Malkaf demuestra gran control sobre las disciplinas dominación, auspex y ofuscación. Ventru, por otro lado, demuestra gran control sobre las disciplinas dominación, fortaleza y presencia. Para demostrar su agradecimiento a Enoch, la tercera generación se pone al servicio de la primera ciudad, siendo Arikel la que llena la ciudad con bellas estatuas, Malkaf el que diseña hermosos jardines colgantes, y Ventru el que diseña hermosas calles y edificios. Siguiendo el camino de Enoch, Irad abraza a un sabio llamado Bruya, y este demuestra gran control sobre las disciplinas celeridad, potencia y presencia. Se presume que Bruyat se encarga de construir una gran biblioteca en el centro de la ciudad de Enoch. Es posible que, durante este periodo, Set viajara a la primera ciudad y convenciera a Silah de abrazarle. Set, que se pone al servicio de la primera ciudad, demuestra gran control sobre las disciplinas ofuscación, presencia y protean. 3100 a.C. Silah comienza a sentirse atraída por la increíble habilidad de caza de un hombre llamado Aximiliar. Y aunque éste se niega a las propuestas de Silah, ella decide abrazarlo en contra de su voluntad. Obsesionado con su apariencia en vida, Aximiliar guarda un terrible rencor contra su sire, Silah, y demuestra gran control sobre las disciplinas animalismo, potencia, ofuscación. Durante este periodo, en el lejano oriente, las barreras de la Umbra llegan a un punto de quiebre y esto permite que los reyes Yama, una variedad de espíritus muy poderosos asociados con el Wyrm, se manifiesten físicamente, causando caos en todo el territorio.
Para enfrentar esta amenaza, Dios, o la augusta personalidad de Jade, elige a varios hijos de Seth y los pone a pruebas para que estos se conviertan en los primeros Wanxian, guerreros elegidos por la divina providencia para unirse a los Hengeyokai, cambiaformas del oriente, para enfrentar a los reyes llama. En esta campaña, algunos Wanxian se corrompen por el poder de los reyes llama y se transforman en entidades demoníacas conocidas como Akuma. La guerra entre los Wanxian y los reyes llama hace que Caín se preocupe por el destino de su descendencia, planeando expandir su dominio hasta las tierras de Kem, Egipto. Se presume que con este fin Sila viaja al valle del Nilo y se infiltra en la corte de Osiris, atándolo con un juramento de sangre y poniendo a las fuerzas de Egipto a favor del imperio de Caín. Con el tiempo, Sila transforma a Osiris en vástago, y aunque este decide crear a un ghoul usando su sirviente Ketamón, rechaza por completo su naturaleza vampírica, dedicando la mayor parte del tiempo en buscar una cura a la maldición de Caín. 3050 a.C. Sabiendo que Caín se encontraba distraído con la conquista de Egipto, algunos miembros de la tercera generación se unen para discutir un golpe de estado sobre el reinado de Caín. Irat, que sospechaba los motivos ocultos de la tercera generación, abraza a un habilidoso ladrón llamado Dracian, quien había encontrado el refugio secreto de Irat y había logrado infiltrarse exitosamente, siendo entonces utilizado por Irat para infiltrarse entre sus hermanos de la tercera generación. Dracian demuestra gran control sobre las disciplinas animalismo, ofuscación y presencia. Estos eventos harían que el anciano abandonase la primera ciudad, viajando hacia el este y visitando temporalmente la ciudad de Mayan Shapir. Fue en este periodo cuando Ketamón abandona Egipto y parte hacia el este con el objetivo de buscar una cura para la maldición de Caín, interactuando con la cultura tibetana de la India. Ketamón aprende a usar bardo, una disciplina basada en la meditación que le permite a sus usuarios controlar algunos aspectos de la no muerte, como la tentación de la bestia a través del camino de la humanidad. En Mashak Shapir, el anciano interactúa con un culto de mortales que adora a los demonios del abismo y descubre que estos ofrecen sus alabanzas a cambio de dotes y habilidades sobrenaturales. Este culto, que era conocido como Baali, gracias a la adoración del demonio Baal, descubre la presencia del anciano en Mashak Shapir y le ofrece el conocimiento sobre una práctica demoníaca conocida como vicisitud, el arte de esculpir la carne y los huesos de criaturas vivas, a cambio de la maldición de Caín. Atraído por el arte de la vicisitud, el anciano acepta el trato de los Baali, abrazando a sus líderes, Moloch, Nergal y Sheitan. Los Baali desarrollan gran control sobre las disciplinas ofuscación, presencia y daimonion, que es usar las fuerzas del infierno a favor de su usuario. Es posible que durante su presencia en Mashak Shapir, el anciano descubriera la presencia de algunos demonios que fueron encerrados en la tierra por los Garú en tiempos antiguos. Demonios como Kupala y Namtaru. Con estos conocimientos demoníacos, el anciano puede comenzar a sentir la presencia y energía de demonios poderosos y, guiado por la esencia del mismísimo Kupala, el anciano abandona Mashak Shapir para viajar hacia los montes Cárpatos, con el propósito de enfrentar a los Garú de este territorio. En esta campaña, el anciano decide abrazar a otros cainitas selectos que se encargan finalmente de derrotar a los Garú de este territorio y forja un vínculo inquebrantable con el demonio Kupala, creando un clan de vástagos que llegarían a ser conocidos como los Shimixe. Posteriormente, el clan Shimixe se asentaría en estas tierras de los Cárpatos, y es posible que durante este periodo uno de los chiquillos del anciano, Yorak, comenzara a construir su infame Catedral de la Carne, un bastión Shimixe creado para comulgar con el demonio Kupala. Tercera generación. Se desconoce el número real de pertenecientes a la tercera generación. El número más creído es de 13, aunque otros especulan que podría tratarse de 20, 30, 40 o incluso 400. Los 13 más reconocidos son los fundadores de los clanes vampíricos que han perdurado a lo largo del tiempo, aunque algunos ya están extintos.
Estos son Aximiliar, Nosferatu, los gemelos artistas, Astarte, Arikel, Toreador, y Malkav, Marit, Mika, Malkavian, Capadocius, Ashur, Sargón, Capadocius, Enoya, Gangrel, Dracian, Ragnos, Lucian, la sombra, Saulot, Saolat, Salubri, Brujá, Troilé, Brujá, el anciano, Meketh, Shimigze, Hakim, Asamitas, Suktek, Set, Setitas, Ventru, Vedarta, Ventru. Estos son los abrazados por Enoch. Según versiones, el primero o segundo vampiro de la tercera generación fue Ventru, un príncipe extranjero abrazado por Enoch siguiendo instrucciones de Caín, maravillado por su sabiduría y su noble porte. Según las secciones, Ventru o Vedarta, como dicen otros, no bebió de la vena de Enoch, sino que, incluso desangrado, tuvo la voluntad y la fuerza de levantarse y beber de un cáliz con la sangre de la segunda generación. Los Ventru sostienen que Caín lo separó de la influencia de su sire y lo acogió bajo su tutela directa. Ventru, según los Ventru, se convierte en el consejero y confidente de Caín. Algunos Ventru creen que Caín escogió a Vedarta para ayudarle a hacer frente a los Daeva, siniestros seres que llevarían a la civilización a su fin. Otros cainitas afirman que Caín percibió la ambición del otrora príncipe Vedarta y prefirió mantenerlo cerca y vigilado. El anciano, o Meketh, según algunas versiones, fue abrazado por Enoch, ya que éste no podía soportar los impulsos caóticos de su bestia. Entonces, concentró los elementos más anárquicos y mutables para depositarlos en el alma del desafortunado Meketh, quien era un reputado mago y oráculo. Enoch pretendía asesinar a Shimigze tras el abrazo, pero este emerge intacto y controlado en lugar de la bestia feral que creía su sire que iba a encontrar. Comprendiendo su error, Enoch perdona la vida a su chiquillo Meketh. Otra versión cuenta que el segunda generación escogió expresamente al anciano mago por sus grandes dotes, considerándolo el único recipiente digno de recibir el don de la inmortalidad. Una tercera versión afirma que Enoch escogió al anciano para convertirlo en receptáculo de las partes más corruptas y viles de su alma, pues es el único capaz de dominarlas. Algunos creen que Meketh, o el anciano, es mesopotámico, aunque la mayoría creen que en realidad viene de los montes Cárpatos. Quizá por ello su especial afinidad con la entidad demoníaca Kupala. Luego Enoch abrazó a Arikel. Algunas versiones indican que era un hombre, pero la gran mayoría de versiones insisten en que se trataba de una mujer, una escultora. Caín confiesa a su chiquillo la frustración que siente por no poder comprender a los humanos. Entonces Enoch trae consigo a Arikel, quien durante un buen tiempo realiza un gran mural perfecto en honor a Caín. El mural recuerda a Caín la maldición de Dios y los problemas de su raza para controlar a la bestia, y en su ira, Caín destruye el mural, sin ver la sección final que mostraba cómo los vampiros podían conservar gran parte de su humanidad, y ordena a su chiquillo que la abrace, maldiciendo a Arikel con que su atención se verá consumida por aquello a lo que considera hermoso. Otras versiones cuentan que Arikel fue abrazada para preservar su gran genio durante toda la eternidad. Otro chiquillo de Enoch fue Hakim, o Banu Hakim, padre de los asamitas, quien fue un gran guerrero y cazador nacido en Persia, o zonas aledañas del creciente fértil. Miembro de una tribu nómada y temido por otras tribus enemigas. Pese a su gran talento, no era el mejor entre sus iguales, pero poseía una enorme fuerza de voluntad. Finalmente abandona el mundo de la guerra y se dedica al academicismo, aprendiendo a leer y escribir en el lenguaje de los muertos. Su renombre crece, llamando la atención de Enoch, quien lo abraza. Estos son los abrazados por Irat el Fuerte. Enoya es abrazada por Irat, según algunos, por orden de Caín y en contra de su voluntad, y se convierte en la madre de los Gangrel. Juró alimentarse de la sangre de animales tan solo, y de este modo ganó sus poderes. Un hombre llamado Dracian encuentra el refugio de Irat, y entra durante el día y trata de robarle algo valioso. Irat se despierta por esta intrusión y abraza a Dracian, con la intención de emplearlo contra sus compañeros y su progenie,
pues sospecha que los neonatos de la tercera generación están conspirando contra los de la segunda y contra Caín mismo. No obstante, Dracian, egoísta por naturaleza, se unirá a los conspiradores. Estos son los abrazados por Scylla la Bella. En las tierras más allá de Nock vive un gran cazador al que llama Gaximiliar. Aunque no es el hijo del jefe de su tribu, todos creen que heredará el liderazgo. Este cazador da crédito a las historias sobre la ciudad de Enoch y pretende cazar a las criaturas más poderosas del mundo, convirtiéndose en una leyenda entre los humanos. Finalmente se encuentra con Scylla, devorando a los humanos de Enoch. Allí se enfrentan y Gaximiliar logra clavarle una estaca en el corazón, pero Scylla la parte en dos y rasga el rostro del cazador, marcándole con una cicatriz que jamás sanaría, y le aplasta contra unas rocas de un solo golpe. Impresionada por su valentía, Scylla lo abraza para tener un chiquillo que le ayude a ser más poderosa que sus hermanos. Gaximiliar nunca le perdonaría por esto. Estos son otros de los abrazados de tercera generación. Brulla, quien había sido un gran guerrero en vida, es extremadamente conservador, calmado y lógico. Abrazado por su fría sabiduría, al ser capaz de discernir las virtudes de una idea sin implicarse emocionalmente. Según otros, Brulla es un rebelde desde el principio, un loco con personalidad múltiple, sediento de sangre y violento más allá de la comprensión de sus congéneres de la tercera generación. Se desconoce su verdadero nombre, aunque algunos dicen que se llamaba Troile. Saulot era un pacífico y compasivo joven filósofo que fue observado por Caín, ya que de alguna forma le recordaba a su hermano Abel. Experto en las artes de sanación, Caín lo observa en el campo, atendiendo a sus animales enfermos. Le ordena a sus chiquillos que lo bendigan con el abrazo. Al que llamarían como el Sombrío y padre de los La Sombra, fue abrazado en un acto sangriento y doloroso. Se dice que vivía en una de las islas del Mediterráneo. Se desconocen las causas de su abrazo. Tratando de averiguar sus secretos, un cainita de segunda generación, no se sabe exactamente quién fue, abrazó a Sargón, quien era un gran estudioso de los misterios de la muerte. Durante su abrazo, los espíritus de los muertos trataron de apoderarse de su alma, y aunque no lo lograron, tuvieron éxito de forma parcial. Debido a ello, quedó marcado con rasgos cadavéricos. Tiempo después, Sargón se cambiaría el nombre por su zona de origen, Capadocia, haciéndose llamar Capadocio. Otros afirman que realmente se llamaba Ashur el Nigromante. Según los Bahari, existieron otros antediluvianos apóstatas al servicio de Lilith. Algunos contactaron con ella en busca de conocimientos, mientras que otros lo hicieron en rebelión contra Caín. Nunca abrazaron chiquillos por su cuenta. Hasta aquí el tercer episodio. Recuerden apoyar comentando y compartiendo, además de suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. En el siguiente episodio vamos a abarcar desde el hambre de la tercera generación que ha desatado la primera yihad. Clanes recién nacidos alzando la daga contra sus propios creadores. Mientras la sangre corre, Caín abandona Enoch y desaparece entre las dunas de Egipto. Tras él, un puñado de antediluvianos inicia una cacería que estremecerá a la media luna fértil. En las sombras de Uruk, Gilgamesh declara guerra abierta a los vampiros. En Egipto, los hijos de Osiris levantan pirámides que rasgan la umbra y despiertan a las primeras momias inmortales. Y sobre todo ello, se forma una tormenta arcana capaz de borrar ciudades y quizá de reescribir la creación misma. Diluvios, monstruos ligados a bestias primordiales, la caída de Enoch y el nacimiento de la segunda ciudad. Esto es solo el inicio. Próximamente, en el episodio 4 de la cronología completa de Mundo de Tinieblas, la primera yihad,